Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a todos, bienvenidos, bienvenidas a Promotora Social México, al Colab, muchas gracias. Yo soy Pedro Castillo, soy el director de Inversión Social en Promotora Social México, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta última sesión de los Impact Days 2026, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de esta última sesión, de haber organizado este evento. Creo que parte del equipo de Promotora está muy feliz de que termine también, ¿verdad, Naidel? Y todo el equipo. Entonces, sobre todo quisiera arrancar agradeciéndole al equipo de Promotora, a todos, al equipo de Inversión de Impacto, que curaron los paneles, que invitaron a los speakers, al equipo de Inversión Social, a Naidel y a todo el equipo de Promotora. Muchas felicidades de verdad y muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Un aplauso para el equipo, por favor. Muchas gracias a todo el back office, toda la gente que participó en este evento. Antes de comenzar, quisiera recordarles que en caso de una emergencia, un temblor, que ojalá que no, pero bueno, tenemos que guardar la calma, no correr, ni salir disparados. Tenemos brigadistas aquí en el equipo. Por favor, pongamos atención a sus indicaciones. Y para introducir este panel, le pido al equipo de producción, por favor, un video de los Impact Days. Muchas gracias. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy, el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso. Un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Bravo. Y bueno, durante estos 4 días hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado de salud, de educación, de emprendimiento, de juventud, de una diversidad de temas y mucho más allá de las causas de Promotora, creo. Pero sobre todo, yo diría, hemos hablado de confianza, hemos hablado de largo plazo, hemos hablado de cosas multianuales, hemos hablado de las personas, del talento, hemos hablado de muchísimas cosas y sobre todo, más que hablar, la idea es que pasemos a la acción, ¿no? Y concretemos todo esto en muchas cosas. ¿Es fácil? Pues tal vez no, tal vez por eso tenemos que hacer estos eventos, venir, platicar, porque toma tiempo y toma construcción de tejido social que todos estamos dedicando. Y creo que lo más importante es ver que en el talento que está aquí hoy, todas las sesiones que hemos tenido, estas 21 sesiones, todo el talento que ha pasado, pues es increíble. Entonces todos juntos creo que sí lo podemos hacer. Y para cerrar los Impact Days 2026, le pido a nuestro presidente ejecutivo, CEO, Juan Pardinas, que nos haga por favor de compartir unas breves palabras. Gracias, Juan. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. La semana pasada, la revista británica The Economist publicó un artículo sobre la importancia del optimismo para la prosperidad. Las personas con una perspectiva positiva de las cosas suelen tener mayor voluntad de emprendimiento. Es más fácil tener una visión auspiciosa del porvenir si en tu fuero interno tienes la convicción y la certeza de que tus propias acciones y decisiones pueden ayudar a construir el futuro. Es totalmente contraintuitivo ser un emprendedor de impacto o un emprendedor social si concentras la mirada solo en la nube gris y no ves el filo plateado alrededor de la nube. A mí en lo personal me gusta más el concepto de esperanza que el concepto de optimismo. La diferencia esencial entre ambas es que el optimismo
es un sentimiento, una emoción espontánea, mientras que la esperanza es una labor de esfuerzo, un empeño de construcción cotidiana. El optimismo se puede perder con un cambio súbito de los estados de ánimo. La esperanza tiene un fundamento de resiliencia. La esperanza que se forja con empeño no se desvanece ante la primera adversidad. El político y escritor canadiense Michael Ignatieff, por cierto, pésimo político, pero gran escritor, define la resiliencia como una creencia compartida en un futuro por el que vale la pena luchar. Les repito la definición: una creencia compartida en un futuro por el que vale la pena luchar. En ese sentido, la esperanza es la versión más noble de la resiliencia. Para mí, estos días de impacto fueron también días de esperanza. Cuando escucho a un empresario como Fernando Diez en este escenario anoche, que nos dice que todo lo que hace y todo el trabajo en su empresa y el espíritu que quiere contagiar a sus trabajadores es: trabajen como si lo que estuvieran haciendo lo hicieran para la persona que más quieren en el mundo. Imagínense que así hiciéramos cada cosa todos los días. O cuando escucho a Carlos Labarte contar que Gentera no despidió a un solo colaborador durante la pandemia, eso me da esperanza. O cuando Dina Buchbinder nos reta diciendo que innovar implica desaprender, entonces los días de impacto se convierten en días de esperanza. Cuando veo la convicción incansable de mis colegas de Promotora Social México, que curaron cada sesión, que prepararon cada detalle del evento, eso me da esperanza. Por cierto, uno deja los agradecimientos para el final del discurso, pero este discurso es distinto y el agradecimiento está a la mitad, entonces le pido un aplauso para todos los colaboradores de PSM que hicieron esto posible. ¿Qué mayor impacto podemos esperar que contagiarnos de la certidumbre de que nosotros mismos tenemos el potencial de ser arquitectos y arquitectas de un futuro distinto? En un contexto donde todo parece empujarnos hacia la velocidad, la polarización, la tensión fragmentada, detenernos a pensar juntos en el futuro no es un asunto menor. Y quizá eso es lo más valioso que ocurrió aquí. Durante estos días escuchamos ideas extraordinarias, conocimos soluciones innovadoras, exploramos nuevas rutas para movilizar capital, fortalecer comunidades y ampliar oportunidades. Pero también quedó algo claro y mucho más profundo. México y Latinoamérica tienen talento, visión y capacidad para transformar su realidad. Desde PSM seguiremos impulsando espacios donde el impacto pueda pensarse colectivamente, donde el capital dialogue con las causas, donde quienes den los discursos no se les enreden las páginas, donde la innovación dialogue con la dignidad humana y donde las diferencias puedan convertirse en posibilidades de colaboración. Quiero agradecer profundamente a cada aliado, a cada organización, ponente, moderador que hizo posible esta edición de Impact Days. Gracias por su confianza y su generosidad. La transformación social no depende de héroes individuales, depende de nuestra capacidad para sostener vínculos y construir puentes, de la empatía para construir en plural, de equipos con talento y convicción, porque transformar realidades no toma un momento. Es una práctica constante de corresponsabilidad. Ojalá que las conversaciones continúen, que las alianzas crezcan. Ojalá que lo que comenzó aquí no termine hoy. Ojalá que estos días y conversaciones surjan nuevos fundamentos y evidencias para defender nuestras esperanzas individuales y colectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Seguro nos iremos llenos de esperanza.
esta noche. Muchas gracias. Y para esta última conversación, quisiera dar la bienvenida a la directora de un centro con el que comenzamos a trabajar hace ya muchos años. Y uno de los profesores, John Kohler, inventó una cosa que se llama el Demand Dividend. ¿Dónde está Mario Marmisol? Por ahí anda Mario. Que fue a verlo. Una de las primeras innovaciones que encontramos en inversión de impacto y por el que han pasado emprendedores increíbles como Toño Nuño de Somo a Somewhere o Germán de Hipocampus. Le quiero dar la bienvenida a Brigitte Helms, directora ejecutiva del Miller Center for Global Impact. Gracias, Brigitte. Bienvenida. Y para acompañarnos a nuestro querido Octaviano Cutulén, director de inversiones de Impact Ventures, promotora social México. Gracias, Octaviano. Bienvenidos ambos. Gracias. Gracias y buenas tardes a todos. Brigitte, qué placer tenerte aquí. Gracias por haber aceptado la invitación de venir desde Los Ángeles, de Santa Clara, Ciudad de México. Para empezar y no tener que leer el extensísimo currículum de Brigitte, me gustaría si ponemos un video que hable sobre su vida y trayectoria. Video, por favor. Hoy sabemos que muchas soluciones ya existen, pero pocas logran crecer. No sucede por falta de intención, sino porque no encuentran lo que necesitan para avanzar. A lo largo de más de 30 años, trabajando en más de 50 países, Brigitte Helms ha dedicado su carrera justo a ese punto. Como directora ejecutiva del Miller Center en Santa Clara University, lidera el fellowship que acompaña a emprendedores sociales en América Latina, incluyendo a varios que hoy forman parte de este ecosistema. Su trayectoria como fundadora del Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Más Pobre en el Banco Mundial y su liderazgo en el Laboratorio de Innovación y Brazo de Inversión para Startups del Banco Interamericano de Desarrollo le han dado una perspectiva única de qué hace que una solución avance y qué la detiene. Más que observar el ecosistema, ella trabaja con quienes intentan crecer y con quienes pueden hacerlo posible. Esa es la conversación que ha atravesado estos días. ¿Qué hace falta para que ese potencial avance? Para cerrar este encuentro, recibamos a Brigitte Helms. Bueno, creo que lo que acabamos de ver, creo que refleja de alguna manera la labor de una mujer incansable, una mujer espectacular. Les voy a contar dónde la conocí, porque la verdad que también eso me llamó la atención y creo que es evidencia de que es una trotamundos. No se dijo en el video, pero ella ha vivido en más de 8 países y ha trabajado en más de 60, lo cual creo que difícilmente alguno de los que está aquí quizá pudiera decir lo mismo. Pero bueno, hace 3 años, estando caminando, haciendo una callejoneada en Guanajuato, en un evento que nos había invitado de la Mentefactura, apoyando emprendedores, pues de pronto veo una señora muy distinguida, caminando ahí en los callejones y de pronto mi sorpresa, hablaba español. Entonces bueno, ya tuvimos una muy buena, una muy rica, muy sabrosa conversación. Y luego me fui enterando, bueno, pensé que a lo mejor hablaba español porque había vivido en tantos lugares y había trabajado con tantas organizaciones, pero bueno, aunque ustedes no lo crean, es de madre mexicana. Entonces su parte del español le viene del lado materno, lo cual nos dio mucho gusto. Pero bueno, más allá de eso, creo que la hemos seguido viendo en distintos eventos a lo largo del tiempo. Y como comentó Pedro, pues hemos tenido distintas interacciones con el Miller Center. Y creo que una parte que siempre nos ha sorprendido es que varios de los emprendedores sociales que nosotros hemos apoyado con inversión en los portafolios de promotora son emprendedores que pasaron por programas de incubación y de apoyo del Miller Center, en los cuales Brigitte ha participado muy activamente. Entonces creo que hay muchos temas en la historia pasada y estoy seguro que en la historia futura que nos van a seguir ligando. Platicamos hace unos meses en el FLI y de ahí salió la idea de que viniera a estar aquí con nosotros estos días para compartir este tema que espero que les parezca fascinante. Y si nos ponen un poco el tema de la sesión, la verdad es que el tema que estaba realmente creo que no refleja totalmente la idea que hoy nos trae Brigitte a la mesa, porque parecía que íbamos a hablar de la inversión de impacto y el futuro, ¿no? Parecía que a lo mejor estamos hablando de algo de continuidad. Pues la verdad que lo que vamos a hablar me parece que es algo retador, me parece que es algo que está buscando
de alguna manera, un enfoque radical que yo diría es una reinvención o un reinicio de lo que debiera ser la inversión de impacto. Esta sesión la vamos a dividir en dos partes. En la primera, Brigitte nos va a hacer una presentación con este título que decimos retador, donde de alguna manera está relacionado con un proyecto en el que ha estado trabajando llamado True Cost. Y después conversaremos ella y yo posteriormente, y al final vamos a dejar algún espacio para que puedan ustedes también hacer algunas preguntas. Entonces, sin más, Brigitte. Perfecto, gracias, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Sí? Esa es la última sesión del último día. Mira, quisiera saber, ¿quiénes de entre ustedes se consideran como emprendedor social? ¿Algunos? ¿Algunos? Ok. ¿Y quiénes son inversores de impacto? ¿Nosotros? Ok, es como una mezcla. ¿Y del ecosistema general? Ok, mucho más. Ok, lo que nosotros hemos venido viendo en el ecosistema es que muchos emprendedores sociales, ¿dónde está? Ok, se encuentran en la Valle de la Muerte. ¿Quiénes se consideran que quizás están en la Valle de la Muerte? Sí, muchos, ¿verdad? Lo que hemos visto es que en muchos países y en México es igual. Tú puedes encontrar bastantes opciones y apoyos y capitales pequeños para los, digamos, los emprendedores de muy temprana etapa. Tú tienes programas de gobierno, tú tienes programas de universidades, tú tienes programas de corporativos, challenge grants, premios, microcrédito, incubadores, aceleradores, o sea, hay mucho. Y lo que pasa es que la gente va por todo esto y después, ¿verdad? Se cae en la Valle de la Muerte. Porque aunque el GIN, el Global Impact Investing Network, nos dice que hay 1.6 trillones de dólares de activos bajo gerencia, AUM, los cientos de emprendedores sociales en mi red están, ¿dónde? ¿Dónde está? Entonces, nosotros hemos hecho hemos hecho una investigación. ¿Por qué? ¿Por qué los instrumentos, incentivos, fondos, estructuras, los bancos no son fit for purpose? También hay problemas de idiomas o comunicación entre los emprendedores y los inversores. Y después muchos que están esperando que alguien más va primero. Los inversores de impacto les encanta ser primero de ser segundo, en nuestra experiencia. Entonces, lo que voy a hacer es un doble clic sobre este primero, sobre los instrumentos, porque nosotros vimos en el mundo de inversión de impacto que nosotros pensamos que hemos perdido la ruta un poco. Hemos perdido el sentido de impacto. Entonces, juntamos con un grupo de otros Impact First Investors que premian el impacto encima de los retornos financieros. Y decidimos qué tenemos que hacer para realmente entender por qué hay esta Valle de la Muerte. Porque hemos venido hablando de esta Valle de la Muerte durante décadas, de verdad. O sea, Missing Middle, Valle de la Muerte, lo que sea. Entonces, ¿por qué? Entonces, nosotros compartimos, o sea, todos estos actores compartieron sus datos sobre costos. Y lo llamamos los costos verdaderos, True Cost Project, para decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Ok? Entonces comparamos nuestros costos con los costos de algunos fondos comerciales de PitchBook, debajo de 100 millones de dólares, y llegamos a algunas conclusiones. Primero,
decimos, ok, somos súper ineficientes, es nuestro problema, y resulta que en el promedio, nuestro grupito de Impact First Investors, hicimos más o menos 10 transacciones al año, mientras el grupo comercial hizo como más o menos 6. Ok, entonces en cuanto a productividad, eso no es el problema. Después, oh God, I'm sorry, no sé cómo, cómo avanzar. Después decimos, ok, vamos a ver el costo por transacción. En nuestro caso, el costo por transacción era unos $80,000 por transacción. En el caso de PitchBook, de los comerciales, era 125,000. Entonces, somos más eficientes que ellos cuando se habla de costo por transacción. Y algo que es interesante es que no hay una relación entre el tamaño de ticket promedio y del fondo o entre capital de riesgo y deuda. Es como 80,000, si es pequeño, es grande, lo que sea. Okay. Después, lo que sí es el problema que tenemos, es que es el costo por dólar. Costo por dólar invertido. En este caso, lo que pasa es que el promedio del grupo comercial era 8 centavos al dólar. En nuestro caso son 21 centavos al dólar. ¿Por qué? Porque los tamaños son mucho más pequeños y hay un acompañamiento muy fuerte para co-crear el impacto. Otra manera de pensarlo es que el costo del impacto profundo es 13 centavos al dólar. Pretty good. Yo creo que es bueno, pero alguien tiene que pagarlo. Y ahora, ¿quién está pagándolo? Bueno, en la mayor parte de los casos, estas transacciones no se hacen, porque en este caso sí hay una relación, es suave, pero hay una relación entre el tamaño del ticket, digamos, la transacción promedia y el costo. Entonces, estas transacciones, nadie lo van a hacer. Si tú estás trabajando dentro de la lógica de los fondos comerciales, el VC o de banco o lo que sea, nadie va a hacer esas transacciones. Sin embargo, la única cosa que estamos viendo es el tope aquí, ¿verdad? Del iceberg. ¿Cómo se dice iceberg? Iceberg es... Iceberg. Ok, el iceberg. Pero lo que está pasando, lo que vemos es la transacción, ¿verdad? Pero lo que está pasando es toda este trabajo que estamos haciendo junto con los emprendedores para co-crear el impacto profundo. Entonces, en vez de estar así espantosos, algo así, por el costo, no es cuestión de ineficiencia, es cuestión de que el costo de estas transacciones es simplemente más. Esos emprendedores existen porque hay falla de mercado, hay falla de gobierno. Están trabajando en contra de todos los esfuerzos de los mercados. Entonces, ¿para qué vamos a pensar que es la misma lógica de mercado que va a resolver? Si los fondos comerciales pueden resolver esos problemas, nadie de nosotros estaríamos aquí en este cuarto. Entonces, entonces nosotros estamos planteando otra manera de pensar, otros lentes de ponernos. En vez de compararnos con los fondos comerciales, vamos a ver que eso es un excelente uso, excelente estratégico uso de los fondos filantrópicos. ¿Por qué? Tú puedes ver en diferentes modelos que el emprendedurismo social
se puede reciclar su dinero, se puede tener un impacto que es totalmente sostenible y están creando empresas que van a vivir y van a hacer su impacto a través del tiempo para siempre. Entonces, eso es un poco lo que estamos diciendo, que mira, los, digamos, subsidios tradicionales versus inversión de impacto, Impact First, es un excelente uso de los fondos filantrópicos. Y hemos hecho un pequeño estudio con algunos emprendimientos sociales donde venimos y decimos, ok, ustedes recibieron algún capital catalítico en algún momento en su vida, ¿verdad? En tu opinión, en tu estimación, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Cuál hubiera sido su trayectoria de crecimiento si no hubiera obtenido este capital catalítico? Eso es lo que dijeron. Entonces, en estos casos, digamos, el multiplicador en cuanto al impacto, de acuerdo a estos fundadores, era significativo. Tú puedes ver aquí uno de México, algún otro de África y otro de la India, en diferentes sectores además. Bueno, en mi estimación, la inversión, no solamente es la mía, la inversión de impacto necesitamos un reset button, ¿verdad? Tenemos que recentrar el impacto en la inversión de impacto y estamos buscando colaboradores. Si ustedes se consideran Impact First Investors, estamos creciendo el grupo para incluir, como ustedes vieron, la mayor parte de estos inversores de Impact First que mostré eran de los Estados Unidos. Estamos tratando de, bueno, expandir un poco el grupo. Entonces, si quiere unirse con nosotros, bienvenidos. Y además, si quieres más información sobre este proyecto, y vamos a publicar los, digamos, los resultados en un par de semanas. Entonces, si quieres estar en la lista de personas que tengan información sobre este proyecto, bienvenidos. Se puede llenar este pequeño formulario y después les mando la información. Bueno, eso sí. Gracias, Brigitte. Pues vamos a tratar un poco a lo largo de esta conversación, quizá ir profundizando un poquito más en algunos de los temas que Brigitte está planteando para tener quizá una mejor comprensión de lo que ella está viendo. A ver, sin duda creo que como contexto diría que si tú hablas con emprendedores sociales, pues siempre hay una crítica, creo que bastante abierta, hacia el modelo Silicon Valley de VC, ¿no? De alguna manera, qué retornos espera un inversionista, en qué plazo lo espera, y de alguna manera pues había un modelo de crecimiento a toda costa, y bueno, en algún momento de dejar para después la rentabilidad. Pero bueno, más allá de esa crítica, creo que aquí Brigitte planteó varias cosas. Me gustaría a lo mejor empezar comentando un poco sobre tú hablaste de un trayecto que tiene cualquier emprendedor, pero me gustaría a lo mejor si lo enfocáramos en un emprendedor social, que es la gente con la que tú has trabajado durante todos estos años. Si crees que ese valle de la muerte de alguna manera es todavía más arduo para un emprendedor social que quizá para un emprendedor que está en un negocio más habilitado por la tecnología y donde se espera que tenga un crecimiento muy alto y donde a lo mejor está yendo un mercado que tiene la capacidad de pagar. Entonces, en tu experiencia, ¿ese valle de la muerte es mucho peor para un emprendedor social? ¿Cuál es tu opinión? Seguro, seguro, porque como mencioné anteriormente, en el mundo de emprendimiento, por ejemplo en Silicon Valley y otras partes del mundo, cuando se habla de tech, deep tech, otro tipo de tech, los fundadores están, digamos, identificando
un hueco de mercado y están llenándolo, ¿verdad? En el caso de los emprendedores sociales, tú tienes, como dije anteriormente, como fallas profundas de mercado, de gobierno, que no está, digamos, por ejemplo, no está entregando agua, no están entregando educación suficientemente de alta calidad, no está entregando energía, no está, o sea, están trabajando en los mercados más difíciles con los, digamos, clientes más difíciles a acceder, con productos que tienen que prácticamente crear el mercado. Entonces, sí, yo diría que es muchísimo más difícil. Y además, por ejemplo, es muy común cuando hay innovaciones en países como los Estados Unidos que haya subsidios. Por ejemplo, Elon Musk consiguió billones de dólares de subsidios del gobierno de los Estados Unidos y California, para Tesla. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es posible que nosotros estamos pensando que un emprendedor social tratando de trabajar con artesanas en Oaxaca para vender productos de alta calidad en mercados en los Estados Unidos puede ser rentable inmediatamente o seguir una trayectoria de crecimiento? No tiene sentido. Entonces tenemos que recalibrar un poco nuestras expectativas de este sector. Bueno, creo que ahí ya empezamos a tejer algunos de los elementos disruptivos, que es, pues pareciera que el mundo del capital al que hoy van muchos de estos emprendedores, pues es un mundo de capital que no es el adecuado para servir sus necesidades, ¿no? Creo que ese es un poco uno de los puntos que nos vamos quedando en la cabeza, ¿no? Yo creo que es cierto, para muchos, hay algunos sectores donde sí funciona. Entonces, quiero decir que no estoy diciendo que está mal lo que está haciendo, por ejemplo, los VCs o los impact VCs y todo, porque los sectores, por ejemplo, de fintech y diferentes tech que están trabajando, es totalmente valioso y válido. No quiero decir que no se debe hacer. El problema es que es adecuado para en ciertos sectores que es de este tamaño, y todo lo que está aquí no es apropiado. Ese es el problema. Y hablaste un poquito de la eficiencia de la inversión. No sé si a lo mejor podemos profundizar un poquito sobre ese tema, porque aunque das algunos elementos donde pareciera que no se ve mal, acabas un poco diciendo que quizá el problema es el tamaño de las inversiones, ¿no? Que son cheques más pequeños, apoyos quizá más pequeños, y ahí de pronto la eficiencia se vuelve mucho peor. Yo no sé si ahí, ¿qué podrías proponer que pueda hacerse de una manera distinta? O sea, ¿de qué manera podemos romper ese cuello de botella que tenemos? Ya. Bueno, yo creo que el problema no es cambiar lo que estamos haciendo para ser más eficientes, porque yo creo que somos bastante eficientes. Yo creo que el problema es reimaginar cómo podemos combinar recursos más catalíticos, más filantrópicos, con otro tipo de recursos para imaginar instrumentos que son un poco más pacientes y de más largo plazo para que puede atender a las necesidades de los emprendedores. Mira, yo no sé qué tanto podemos bajar los costos. Probablemente se puede, ¿ok? Probablemente se puede bajar los costos, pero no creo que es la conversación correcta. Yo creo que la conversación correcta es qué tenemos que hacer para que podamos atender a estos emprendedores con diferentes sabores de capital y no solamente un cut and paste de VC, cut and paste de préstamo de banco. Sí.
Y eso quizá muy, muy en línea con esa tendencia que comentas, pues creo que la hemos estado hablando en estos días en Impact Days, ¿no? De alguna manera este concepto que se habla de blended finance, financiamiento híbrido, de alguna manera va en línea con lo que estás comentando, Sí, ¿no? Que pareciera que el modelo que hoy existe no es el adecuado para todos, solamente aportar capital, sino tiene que entrar un poco esta creatividad financiera de tratar de entender que las necesidades de un emprendedor pueden ser distintas y el instrumento financiero debiera de ir más alineado con lo que él necesita y no simplemente hoy hay helado de vainilla y es el único que hay en vez de pensar en otros sabores. Pero ¿qué has visto en esa misma línea? ¿Qué has visto positivo en estos últimos años en Estados Unidos en ese sentido? ¿Ves una tendencia clara, una tendencia de cada vez más capital? Porque parece que el problema no es que no haya capital, lo dijiste, hay capital, pero ese capital no está llegando de la manera adecuada. ¿Te parece que hay avances importantes en esa filosofía? Bueno, tal vez en la filosofía, en la práctica hay pocos ejemplos, por ejemplo, algunas de las personas que estuvo en el True Cost Project, pero principalmente lo que estamos viendo es un mundo donde tenemos como una lógica binaria. O sea, que en la misma persona que tiene, por ejemplo, capital, que tiene riqueza, está súper estratégico en todo lo que es ganar dinero. Sabe exactamente cómo invertir para ganar dinero. Esta misma persona, si es filantrópico, que puede ser que no sea, pero bueno, si es filantrópico, es súper no estratégico. O sea, quiero montar una clínica en el pueblo donde creció mi abuelita y bueno, cosas como esas. No importa que no haya médicos, medicamentos, equipos, lo que sea. Entonces, nosotros estamos hablando de un espacio entre medio, que no es ni puro ganar lo más posible, ni puro donación, ¿verdad? Y yo creo que la oportunidad es de traer más gente, personas y empresas que tienen la riqueza, que tienen los recursos, pero no entienden lo que está pasando entre medio. Y yo diría que hemos hecho un pésimo trabajo en esta área, porque todo lo que son los blended, esto y lo otro, súper complicado. O sea, entonces yo creo que nosotros sí tenemos trabajo que hacer para hacer, digamos, esquemas que son un poco más entendibles. Ahora, lo que nosotros hemos visto más reciente es que hay más fondos que se están aplicando donaciones reembolsables como fuente de capital. Ese le da la oportunidad, que es principalmente un préstamo de 0%, ¿verdad? Entonces, como una alternativa de su actividad filantrópica, eso es bastante interesante y hay muchas personas en los Estados Unidos y organizaciones en los Estados Unidos que se están utilizando esto para apoyar a fondos que están aplicando instrumentos innovativos con los emprendedores sociales. Y yo creo que eso es algo que se puede explorar más, por ejemplo, aquí en México, como un instrumento interesante. Entonces pareciera que nos estás pintando un escenario donde alguien que tiene recursos suficientes para invertir, llámese una fundación, un inversionista y tal, es más complicado ir a sacarle recursos a la parte donde hoy está ganando una rentabilidad más alta porque está tomando riesgo y tal, y pedirle que sea más concesional, versus lo que dices, oye, pero por otro lado hay cantidad de dinero filantrópico en el mundo que quizá hay que mejor buscar que este capital se mueva un poco hacia ese missing middle, a tratar de encontrar esquemas que sean habilitadores, no sea solo un donativo, sino habiliten quizá la entrada de más capitales a través de estas estructuras. Eso es lo que estás de alguna manera planteando, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que es muy prometedora y yo creo que más y más se están
bueno, no tan rápido que yo quisiera, pero sí se están entendiendo más y más que podría ser una respuesta. Y hay mucho más, by the way, una cosa que pasó que realmente en muchas conferencias en los últimos par de años, cuando hubo el colapso total de USAID, yo me fui a algunas conferencias donde las grandes fundaciones norteamericanas estaban diciendo, ay, pero no es posible llenar el hueco, es la otra cosa, pero la realidad es que hay muchísimo más potencial solo en los Estados Unidos. Por ejemplo, los Donor Advised Funds, yo creo que son como, bueno, don't quote me, pero yo creo que son como 600 billones de dólares que están sentados en Donor Advised Funds, que esos son fondos donde los dueños de los fondos ya han tomado su beneficio, digamos, de tax benefit, ¿verdad? Entonces es como, hay fondos, y eso es solamente una pequeña parte. Entonces yo creo que es cuestión de si queremos realmente como sociedad resolver esos problemas, y la gente que sí tiene recursos quiere invertir en las soluciones, las soluciones que son sí rentables con el tiempo y sostenibles en el tiempo, pero no es como quick fix. Bueno, y entras a un tema que siempre es muy debatido de qué retorno debe de esperar un inversionista de impacto, ¿no? Creo que de alguna manera dijiste, bueno, si va a entrar a negocios que tienen muy alta rentabilidad, pues quizá ahí va a estar cualquier tipo de capital participando, cualquier capital comercial. Entonces, el hecho de que se apoyen modelos de emprendedores sociales, un emprendedor de impacto debiera, dado que no solo busca rentabilidad, sino busca un impacto, debiera ser un retorno más concesional. Y creo que ayer lo hablábamos y decías que creo que es engañarse pensar que si quieres hacer de inversión de impacto, tiene que tener algo de retorno concesional. O sea, no puedes pensar que voy a ganar lo mismo que invertir sin tener una métrica de impacto o un interés de impacto que haciendo impacto. Y creo que tú en eso has sido bastante clara. Esa es tu forma Sí, de verlo. Sí, hay trade-offs. Yo creo que lo que hicimos desde hace, yo diría, 2008, 9, 10, en la narrativa de que se puede tener todo, se puede tener el retorno fantástico, el retorno comercial y el impacto profundo, no es cierto. Para muchos sectores. Podría ser, como dije, puede ser cierto para algunos, pero ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque la gente de lo cual nosotros estamos trabajando, hablando, esa gente que tiene riqueza, que tiene recursos, es muy atractivo. Oye, es bastante atractivo. Wait, yo puedo invertir en emprendedores sociales que están cambiando el mundo y acabando con la pobreza y ganarme mis retornos comerciales. Oh my God, eso es una maravilla, pero resulta que no siempre es cierto. Entonces nosotros tenemos que recalibrar un poco la narrativa, no solamente la narrativa, sino también la práctica, los instrumentos, los incentivos, los fondos, la estructura de los fondos, etcétera, las fuentes. Solo por ser muy claros, cuando hablas en tu presentación del subsidio inteligente, a lo que te estás refiriendo es justamente el hueco que viene a llenar ese capital que de alguna manera va a estar apoyando a un emprendedor social, ¿no? Que de alguna manera está apoyando en una etapa crucial. Exacto, exacto. Entonces, bueno, vamos a hacer más investigación de esos true costs porque tenemos un N de 8 por el momento, entonces queremos ampliar un poco y chequear, pero si estamos más o menos en el ámbito y son 13 centavos al dólar
que es la diferencia, alguien tiene que pagar esto. Sí, sí. Por eso yo creo que es súper importante tener datos, evidencias y hechos, ¿verdad? O sea, números, para ver, ok, ¿qué estamos hablando? Si es cierto que lo que se necesita, más o menos, en general, es como un subsidio, digamos, un capital catalítico de 13 centavos al dólar, entonces es muy claro que eso es totalmente alcanzable. Entonces, no es cuestión de puro filantrópico, tampoco puro comercial. Ese es el único mensaje que tengo, que sí es, yo creo que es totalmente alcanzable, pero tenemos que entender exactamente lo que está pasando. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Quizá la experiencia nuestra, y creo que coincide con lo que estás diciendo, es que el emprendedor social normalmente tarda más tiempo en llegar a rentabilizar un negocio, ¿no? Porque como dijiste, tiene a lo mejor un cliente que no tiene la capacidad de pago para el servicio que él está ofreciendo, y quizá a lo largo del tiempo él con innovación, con tecnología, pues va a lograr bajar sus costos y eventualmente esas curvas se cruzarán y podrá ser rentable, pero a veces esos plazos son largos. Entonces yo creo que también va muy conectado con tu mensaje de dentro de todos los cambios que debe de tener el capital, pues creo que uno de ellos es la paciencia, ¿no? Sí. Porque al final los emprendedores sociales buenos, eventualmente su modelo va a lograr ser rentable, pero necesita un plazo más largo. De acuerdo, seguro. Quizá sería bueno también ya no hablar tanto de retornos y capital, sino también me gustaría un poco, tú estás sentada en Silicon Valley, ¿no? De alguna manera estás sentada en la meca del VC y del capital en apoyo de emprendedores. Y bueno, seguramente tienes una visión de estar trabajando con Latinoamérica, de estar trabajando con el Global South. Entonces a lo mejor nos gustaría un poquito que nos des tu percepción justamente estando sentada ahí. ¿Cómo ves el emprendimiento? ¿Cómo ves el ecosistema de emprendimiento en nuestros países, en la región? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que tienes más de necesidades de alguna manera de los emprendedores? Bueno, es bastante interesante. Yo creo que aquí en México es mucho más avanzado que cualquier otro país de la región, de lo que yo puedo ver. Entonces, tú tienes aquí un ecosistema mucho más avanzado. Sin embargo, sigue con el problema de la Valle de la Muerte para muchos de los emprendedores sociales. Yo creo que el reto, hablando globalmente, pero también el reto aquí específicamente en México, es de tratar de encontrar las joyas escondidas. Lo que quiero decir es que hay muchos emprendedores sociales excelentes aquí en México. Muchos de ellos son hombres con una educación específica, Tec de Monterrey, con una cierta, digamos, perfil demográfico, y son excelentes y me encantan y son mis amigos y fantástico. Pero ¿cómo podemos integrar más mujeres, más personas que no son evidentes en el inmediato? Y ese es un problema estructural, y lo voy a decir por qué. Porque algunos de ustedes tal vez me han escuchado platicar del ecosistema como un monstruo de Frankenstein, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros con nuestra teoría de cambio, el tesis de doctorado, tesis de inversión, geografía, sector, etapa, instrumentos, hemos creado un monstruo casi imposible de navegar para los propios emprendedores sociales que estamos aquí para ayudar. Ahora, los que sí pueden navegar son los que ya tienen los contactos, las redes y los, digamos, privilegios que otros no tienen. Lo encuentra bastante difícil acceder. Entonces yo creo que aquí en México, ya que, no sé cómo se dice, like flywheel, ya que el flywheel está ya andando,
particularmente en la Ciudad de México. ¿Cómo podemos buscar y cultivar, y apoyar, acompañar la nueva ola, la nueva onda de emprendedores sociales? Porque estoy totalmente seguro que existen, totalmente. Entonces yo creo que ese es el reto aquí en México, en la región y en el mundo en su totalidad. ¿Cómo podemos nosotros, que conformamos parte del ecosistema, trabajar en una manera mucho más colaborativa para que creamos un ecosistema centrado en las necesidades de los emprendedores, entrepreneur-centric ecosystem, en vez de lo que cada uno de nosotros queremos ofrecer. Entonces, para ser mucho más fácil, mucho más como un continuum de apoyo y acceso al sabor de capital que corresponde a las necesidades de los emprendedores. Yo creo que ese es el reto que tenemos. Estás planteando algo no muy sencillo en términos estás hablando de colaboración, estás hablando de alguna manera que todos los que hoy participamos apoyando emprendedores, no importa desde qué lado, sea incubación, aceleración, sea capital, etcétera, de una manera más colaborativa, una manera pues, que nosotros quizá llamaríamos sistémica, ¿no? De cómo queremos resolver una circunstancia y vale la pena sentar a muchos actores y ver cómo el esfuerzo de todos puede ayudar a lograr un objetivo. Suena muy bien, pero creo que no es fácil no es fácil de llevarlo a cabo, ¿no? No, pero se puede hacerlo. Estaba platicando el otro día con algunas personas aquí sobre un modelo de colaboración que es bastante práctico, ¿verdad? O sea, y hemos practicado con ustedes también. O sea, que tenemos que buscar, es un poco difícil porque es uno a uno, de alguna manera, ¿verdad? Pero decir, ok, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer juntos en términos prácticos? Yo te puedo referir 5 emprendedores que yo sé que son mucho mejores para tu programa que el mío y viceversa. Nosotros podemos apoyarnos. Yo voy a hacer publicidad para tus programas en mis socials y viceversa. Vamos a hacer, entonces, empezando con esta gota, pero es concreta, porque mira, cualquier conferencia, incluyendo esta, siempre se dice la misma cosa, siempre. Entonces, yo quiero hacer, en la próxima conferencia, yo quiero hacer un bingo. ¿Cuántas veces alguien dice, nadie puede hacer todo solo? Tenemos que colaborar para que hagamos el cambio. Ok, ¿cuántas veces? Miles. Entonces, hasta que llegamos a algo aterrizado en acciones que se puede tomar juntos y que hay incentivos internos para la colaboración. Ese también es un problema, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros dueños, tenemos los inversores, tenemos los consejos, tenemos gente que nos da donaciones, lo que sea, y tenemos que desempeñar, ¿verdad? En nuestro trabajo. Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. En nuestro caso tenemos una nueva estrategia de 2030. Uno de los 5, las 5 iniciativas estratégicas, uno de ellas es alianzas. Entonces, hay métricas, hay alguien que tiene que tomar alianzas como parte de su trabajo. Es parte de nuestro mandato, alianzas. Y si no lo hacen así, entonces va a ser bastante difícil. Entonces hay maneras de hacerlo, pero tiene que ser bastante práctico y tiene que estar integrado en las operaciones.
Me parece muy buena recomendación. Nos los vamos a poner todos en los KPIs este año. ¿Eh? Oye, un tema de quizá el que no hablamos es, estamos hablando de ir a convencer a gente que tiene hoy capital para que decida apoyar quizá lo que antes era filantropía, más en inversión de impacto. Pero no hemos hablado de qué evidencia les vamos a dar de que esas inversiones vale la pena y que el impacto que va a tener un emprendedor social, hay una serie de métricas y una serie de resultados. ¿Cuál es un poco o sea, a veces hay mucha crítica de que existe muy poca evidencia, ¿no? De qué impacto causa el capital que apoya a un emprendedor social. Ya no hablamos de estandarización, una serie de cosas, pero no sé si en tu experiencia, desde tu punto de vista, estás sugiriendo algunos cambios al sistema, si has pensado algo en relación a ¿y qué hacemos para tener mejor evidencia y mostrar evidencia? Eso es un excelente, porque estamos diciendo que hay trade-offs, entonces, ¿cuál es el trade-off? Exacto. Si voy a aceptar, digamos, un retorno menos, entonces, ¿qué estoy comprando? Ese es exactamente el problema. Yo no tengo la respuesta, by the way, porque ese es un problema que se han venido tratando de resolver durante años. Y lo que yo sí puedo decir es que en lo peor de los casos, lo que vive muchos de los emprendedores sociales en nuestra red es diferentes inversores que cada uno de ellos tiene su propio indicadores y su propia metodología hasta que para hacer reportaje y todo. Estuve ahorita en un taller con emprendedores sociales donde yo mencioné eso el otro día, pero donde uno de ellos dijo que su cap table era como a petri dish of chaos. No sé exactamente cómo decir eso, pero lo que pasa es que cada uno de ellos tiene diferentes expectativas. Entonces, lo que yo sí sé es que durante esas décadas hay una tensión. Hay una tensión entre probar impacto y mejorar impacto. Y los indicadores que se necesitan para las dos cosas. Oh, I'm so sorry. Entonces, lo que sí es importante es que lo más importante son los indicadores de impacto que ayuden a los emprendedores sociales a mejorar sus operaciones, mejorar su impacto. Y lo más que se puede alinear la necesidad de mejorar y probar, gracias probar, mejorar su impacto. Que esas dos cosas se convierte en una sola cosa, eso es donde vamos a ganar. Porque cada uno de los inversores pidiendo diferentes indicadores, gastando el tiempo, bastante tiempo, de los emprendedores sociales, tratando de hacer su reportaje, realmente no resulta bueno. Hay indicadores, no sé exactamente estandarización, hay IRIS, hay indicadores IRIS, yo creo que, pero son como cientos de indicadores, entonces no ayuda tanto de tener estandarización por 200 indicadores, porque nadie va a usar. Pero lo más importante es que los indicadores de impacto apoyan y ayudan a los emprendedores de mejorar y ampliar, escalar, replicar su impacto. Bueno, quizá antes de pasar a algunas preguntas que pueda tener el público, quizá me gustaría tratar de cerrar un poquito, quizá un como call to action, ¿no? Decir, oye, has invitado un poco a resetear el modelo de inversión de impacto que hoy tenemos, ¿no? Has hablado de temas que me parecen muy relevantes. Has hablado de volvernos emprendedor-centric, ¿no? Sentarte a entender con mucha más claridad la necesidad que tiene un emprendedor
y si eres un financiador o eres alguien que lo está ayudando a desarrollar, qué es lo que necesita. Y parece que estamos hablando un poquito como de trajes a la medida, ¿no? Que quizá hay que trabajar más en ese concepto. Estás hablando de rediseñar el capital, estás hablando de plazos más largos, estás hablando de retornos concesionales. Estamos hablando de un esfuerzo importante quizá con inversionistas que hoy están fuera del sistema, apoyando con algún tipo de esquemas, y hay que ir a convencerles, hay que llevarles ideas, hay que llevarles proyectos y hay que hacer que ese capital que quizá hoy tiene un uso, a lo mejor tenga un uso distinto. Estamos hablando de colaboración, estás hablando de muchas cosas y que creo que es un rediseño bastante completo, pero no sé si haya algún como call to action que digas, bueno, ¿qué nos recomendarías o cuál crees que podría ser un buen punto para iniciar ese camino o a lo que nos estás invitando a unirnos? Bueno, simplemente que tomamos en cuenta las necesidades de los emprendedores como la estrella norte. Eso es para mí lo más importante, porque no ha sido el caso. Inclusive en diferentes espacios, por ejemplo, cuando hay conferencias o diferente tipo de espacios, en muchos casos es pay to play, ¿verdad? Entonces tú tienes que pagar para llegar al escenario. Entonces, ¿quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene la voz? Es asegurar que la voz de los emprendedores sociales se está levantando en el discurso, porque en muchos casos no lo hacen. Yo creo que aquí ha sido mucho más balanceado. Felicitaciones, yo creo que ha sido mucho más balanceado. Sin embargo, yo creo que tomar en cuenta qué es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de escalar el impacto de estas personas que cada día están trabajando en contraviento, como dije anteriormente. Entonces tenemos que juntar todos nuestros esfuerzos y recursos para apoyarlos a ellos en cualquier manera que sea lógica para cada uno de nosotros. Muy bien. Pues no sé si alguien del público tenga alguna pregunta, por ahí tenemos micrófonos. Empezamos ahí atrás y ahorita. ¿Qué tal, Bridget? Mucho gusto. Por ahí nos conocimos hace como 6 años en el FLI, 2020. Bueno, estuve por ahí en una charla. Hablando de este tema, yo cofundé 2 fondos de inversión de agro en los últimos 10 años y justo yo me he dedicado a la agricultura toda mi vida y me di cuenta, y me especialicé en agroecología, y me di cuenta que todos los indicadores estaban totalmente desalineados en ese tipo de inversiones, precisamente por el tiempo que lleva simplemente reconstruir el suelo y aprender de 5 cultivos y de 5 especies de animales, y es mucho más complejo estos sistemas de agricultura regenerativa, le dicen ahora. El nombre es irrelevante, realmente es hacer sinergias con la naturaleza, ¿no? Básicamente es emularla. ¿Qué se está haciendo para realmente concretar qué medir, cómo medir, para entonces darle la vuelta un poco al pitch? Porque obviamente el inversionista dice, oye, si vas a tardar 15 años, dímelo, y a lo mejor sí puedo invertir un pedacito de mi portafolio para un proyecto que sí tiene métricas lógicas, porque la biología es la biología y somos biología nosotros. También el humano somos lentos para aprender. O sea, nos llevamos 18 años solo para llegar a un nivel matemático de bachillerato que más o menos puedas hacer una ecuación diferencial. ¿Me explico? Y se requieren las matemáticas porque es el idioma universal del cosmos, para acabar pronto, ¿no? Todos son matemáticas. Entonces, ¿qué estándares hay o qué avances ha habido en eso? Porque yo, digamos que cada año voy buscando y voy encontrando, como dices tú, como que métricas medio individuales y un poco como una especie de orquesta desarticulada que no está en armonía, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, digamos, recientemente, donde sí puedas decir, oye, para este sector, estos proyectos, ya tenemos estas métricas que sí son objetivas, que sabemos que funcionan y que podemos entonces pichar algo un poquito más objetivo también, ¿no? Oh. Desgraciadamente no tengo una respuesta, solo que lo que tú estás describiendo es
bueno, yo escucho este tipo de historia cada día, ¿verdad? Porque es cierto, particularmente cuando se habla de agricultura regenerativa, por ejemplo, yo creo que eso sí podría ser, toma tiempo. Toma tiempo. Yo creo que una palabra que usaste tal vez que es relevante en esta conversación es la palabra concesional. Porque, por ejemplo, tomar más tiempo es una manera de ser concesional, ¿verdad? Y lo que estamos tratando de hacer es cambiar un poco el vocabulario. ¿Por qué? Porque concesional se suena como mal. Estoy concediendo algo, ¿verdad? Pero tenemos que reflejar qué estamos concediendo ahora con el sistema financiero que tenemos y la búsqueda de esos retornos unicornios solamente. ¿Dónde estamos ahora en el mundo en términos de cambio climático, en términos de desigualdad, en términos de todo tipo de problemas sociales e económicos? Entonces, yo creo que yo prefiero catalítico o otro tipo, paciente o otro tipo de palabras que en vez de concesional, porque siempre hay trade-offs. Tenemos trade-offs ahora en lo que estamos invirtiendo. Pero no tengo una respuesta, desgraciadamente. Una cosa que sí, nosotros, no es perfecto ni bueno realmente, pero como que nosotros trabajamos con emprendedores en muchos diferentes sectores, el único que nosotros realmente prestamos atención es el número de vidas mejoradas. Y eso es algo que la gente puede entender y los inversores también entienden inmediatamente. Entonces, por ejemplo, mejorando los ingresos de los pequeños productores y todo ese tipo de cosas, yo creo que es en muchos casos más tangibles e inmediatos para muchos de los inversores. Y ya luego yo. Perdón, David. No, gracias, la verdad, bastante clara toda la explicación. Y me quedé un poco con la idea de que parecía ser que el tema es una ineficiencia de mercado en el missing middle, donde mi duda justamente es si hay algún incentivo para que alguien crea o habilite un marketplace. O sea, haciendo un poco la analogía, pues el inversionista es un avión, una aerolínea, y alguien puede construir ese aeropuerto para donde lleguen. ¿Hay un incentivo en el sistema o fuera del sistema para que esto pueda suavizarse un poco? No sé si entiendo exactamente. Sí, o sea, como que digo, si hay una ineficiencia de mercado por lo que no Sí. pueden llegar los inversionistas al capital, pues hay fricciones en esa Sí. transacción. ¿Hay alguna oportunidad de mercado o alguien que pueda entrar ahí a suavizar este marketplace? Ok, entiendo lo que... Ok, ya, sí, es cierto, porque tú tienes, como dije anteriormente, tú tienes los 1.6 trillones de dólares de activos bajo gerencia y están diciendo que no pueden encontrar oportunidades para... By the way, yo no sé exactamente el porcentaje, pero yo diría que probablemente 20% de este número está colocado. By the way. Pero bueno, porque no pueden encontrar oportunidades de inversión que cabe dentro de la lógica de sus fondos, de un lado, y de otro lado, cientos y cientos de, sí, de emprendedores que no pueden encontrar. Podría ser, ese es un poco lo que estamos platicando, ¿verdad? Que hay una oportunidad. Yo diría que esa es una oportunidad de atraer nuevas fuentes de capital catalítico para tratar de conectar los dos. Estamos apenas aprendiendo exactamente cómo hacerlo, pero tal vez alguien aquí puede resolver el problema. Tenemos aquí otra pregunta. Hablaste de que
diferentes inversores tienen sus metodologías y sus indicadores, etcétera. La pregunta es, ¿sabes si se está desarrollando alguna piedra roseta que los pueda como sintetizar? Si la inteligencia artificial pudiera hacer. Y lo segundo que va muy relacionado es, ¿qué papel juega lo cualitativo en demostrar un social return? Eso es muy interesante. Bueno, una de las cosas que queremos hacer con este grupo True Cost Project que acabo de presentar es identificar nuevas áreas de trabajar. Y algo que nos ha dicho los emprendedores con los cuales nosotros trabajamos es un área donde podemos mejorar mucho es de due diligence. Porque en muchos casos toma mucho tiempo, piden mucha información y no es totalmente claro si esta es la información que realmente se necesita para manejar los riesgos y lo que sea. Entonces, una idea que hemos venido desarrollando es una especie de Common App. Ok, en los Estados Unidos, si tú quieres ir a la universidad, hay una oportunidad de hacer una solicitud común. Una solicitud común y muchas universidades aceptan esta solicitud. Tal vez tendrían una otra preguntita o algo extra o lo que sea. Entonces, estamos viendo este modelo, tal vez, a ver si podemos acordarnos, por lo menos entre los Impact First investors, de una base, de una solicitud común, que todos estamos de acuerdo. Vamos a utilizar esto, tal vez vamos a preguntar una o dos cosas más, pero entonces esa es un poco la idea, yendo hacia la idea de que tú tienes. El otro sería lo de los indicadores y ese es de desempeño que a través de la inversión, ¿verdad? Que ese es otro lío, pero no sé. Y lo de cualitativo no sé exactamente, ¿qué tenías en mente? Como esa es otra cosa que es muy interesante. Con AI se puede hacer, bueno, no es exactamente lo que probablemente pero lo que estamos viendo nosotros es, nosotros, por ejemplo, pedimos una vez al año a los emprendedores sociales algunos indicadores, pero son como 3. Ahora, si quisiéramos saber más del impacto sobre los emprendedores, estamos construyendo una metodología AI que va a scrape toda la información y hacer como modelos de impacto de los emprendedores sin tener que molestarlos, básicamente a ellos. Entonces, estamos experimentando y hay algunas empresas que están surgiendo con AI para poder hacer este tipo de cosas que podría ser bastante interesante con un cargo mucho menos a los mismos emprendedores. Yo creo que ese es el futuro, tienes razón. Sí. Pues quizá una pregunta más. Acá de este lado. Aquí. ¿Tienen algún ejemplo de cuando hacen inversión a cultura? Proyectos culturales que tengan con temas indígenas, que no tenga que ser con folclorizarlos, es decir, artesanías o textiles, que es como lo más sencillo que la gente camina hacia allá, porque vemos que en la forma de inversión y en las taxonomías o en las métricas de impacto no hay el sector cultural para poder medir lo intangible. Por ejemplo, que cada 30 minutos perdemos una lengua a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos convencer? ¿Cuál sería el tip para que los inversionistas y estos fondos de capital sí apoyen al sector cultural, que ni hay un ODS en cultura, por ejemplo,
lo que nos dicen los ODS es porque es transversal la cultura, y en esa transversalidad pues nos han desaparecido en ese sentido, ¿no? Porque no hay una métrica exacta para un retorno de inversión, para invertir que una cultura no muera, o que una lengua no muera, o que una parte de esa cultura no muera. Entonces, ¿cuál sería el tip y cómo podemos medir ese impacto? Eso es súper importante. Mira, quiero decir una cosa, no se puede resolver todos los problemas del mundo con emprenderismo. No todo es una empresa, no todo es una, hay algunas cosas que merece un aporte de filantrópico, o sea, un grant, donaciones, son de ONGs puros, está bien. O sea, hay un rango de soluciones para enfrentar los problemas del mundo, y no todo se puede hacer un negocio. O sea, eso es cierto. Entonces, en nuestro caso, nosotros solamente trabajamos con organizaciones que tienen un lógico, un modelo de negocio donde hay ingresos, how do you say that? Earned revenue. Ingresos sí, que se ganan por sí solo, ¿verdad? Tal vez ese es un problema que no cuadra con ese tipo de modelo. Entonces, no creo que es problema de métricos, porque tú tienes el métrico. Cada 30 minutos estamos perdiendo. Es terrible. Pero ya, es cuestión de la solución. La solución tiene que responder al problema. Bueno, creo que desgraciadamente se nos acabó el tiempo, y ahorita en el cóctel pues habrá un poco de oportunidad de platicar con todos los que estamos aquí, con Brigitte. Brigitte, agradecerte. La realidad es que te agradecemos mucho por el trabajo que haces incansable en pro de los emprendedores, no solo en Latinoamérica, sino en el Global South. Agradecerte que hoy vienes a presentarnos un trabajo que están haciendo, que de alguna manera busca provocar, que busca crear nuevas soluciones, y al final pues todos estamos buscando lo mismo, que es cómo apoyar emprendedores sociales, que es lo que nos motiva. Entonces creo que nos dejas muy buenas reflexiones. Gracias por estar aquí el día de hoy, y esperamos que sea la primera de muchas visitas. Seguro, gracias. Muchas gracias, Octaviano, Brigitte, gracias por compartir, por retar el status quo, por hacernos pensar diferente. Muchas gracias por esta noche, por esta gran conversación.